Bueno, retomando un poco la explicación donde la habíamos dejado, habíamos llegado a que en una red simétrica, como en esta que vemos acá, de vuelta en las redes iterativas, ¿sí? Vemos que esta sección que tenemos, por ejemplo, acá, ¿sí? Entre estas dos cotas, ¿sí? Se trata de una red simétrica como la que estudiamos hasta ahora, y el último resultado al que llegamos habíamos visto que justamente la z imagen de una red simétrica lógicamente iban a ser las mismas, ¿sí? Porque implicaba mirarla de un lado y del otro, y dada la simetría eléctrica nos encontramos con lo mismo, y a partir de ahí surgía el concepto de impedancia característica de Z0 o Z0T para esta en concreto. Habíamos visto que también estaba obviamente para la otra red que estaba relacionada con esta, que era el pi, ¿sí? Que ahora la vamos a retomar también. También teníamos una Z0pi, ¿sí? Que no era la misma, ¿sí? De ninguna manera era la misma. La I0pi sí tenía una analogía que por dualidad podíamos ver que respondían a la misma expresión, pero no era Z0pi, justamente, que es el recíproco de I0pi, no es la misma que Z0t. En conclusión, lo que sí podemos decir es que Z0t va a ser justamente el cuadrado, más concretamente, a la impedancia en el circuito abierto del T por la impedancia en cortocircuito del T, ¿sí? De la misma manera, podemos decir que la I0 pi al cuadrado va a ser la admitancia a circuito abierto del pi por la admitancia a cortocircuito del pi. ¿Ok? Esto sí lo podemos decir, esto es absolutamente genérico, lo vamos a retomar en un rato, ¿sí? Pero estas relaciones es importante empezar a asimilarlas. Son sencillas, ¿sí? Así que estas sí son las que hay que recordar. ¿Ok? Entonces, volvamos a las redes iterativas, como dijimos. Entonces, si nosotros volvemos a las redes iterativas, ¿sí? Algo que sabemos de montar una cascada como la que vemos acá de redes iterativas, simétricas, que todas responden a una impedancia característica Z0T, es que justamente si las cascadeamos, en todos los puntos de interconexión, hacia un lado y hacia otro, vamos a encontrarnos con Z0T, ¿sí? En cualquier punto de la red donde nosotros bisectemos, ¿sí? Siempre y cuando respetemos una sección entera, nos vamos a encontrar con Z0T. Incluso al final también, justamente, de acá para el inicio, nos vamos a encontrar con Z0T. Por ese motivo nosotros cargamos con Z0T para conservar la adaptación de toda la red iterativa, ¿sí? Si nosotros sabemos que si acá cargamos con Z0T, acá a la entrada nos encontramos de nuevo con Z0T. En consecuencia, una buena idea es, obviamente, que esto también responda a Z0T para maximizar la transferencia de energía, que es lo que buscamos en este tipo de problemas, ¿sí? En el problema de la transmisión, resolviendo el problema de la transmisión de energía, lo que buscamos es maximizar esa transmisión. En consecuencia, vamos a intentar ahora responder cómo es que se propagan la señal B de la sección n-1 a la sección n, ¿sí? Que es algo que justamente nos concierne por entender cómo se propaga la energía a través de esta red iterativa, ¿sí? Nosotros sabemos que maximizamos cuando adaptamos, ¿sí? Maximizamos la transferencia de potencia. Ahora, lo que no sabemos todavía es cómo se traslada sección a sección la tensión y la corriente, que es lo que vamos a tratar de analizar ahora. Entonces, para eso analizamos una sección cualquiera, la sección enésima, ¿sí? Y vemos que la sección enésima tiene, en este caso coincide con la última, pero no tiene por qué ser. Cualquier sección responde vamos a ver que responde a la misma relación, justamente por esta cuestión de que todas están cargadas con Z o T, ¿sí? Entonces, pensemos lo siguiente. Vamos a extraer esta sección y dado que justamente está cargada con Z o T, lo que podemos ver es que si pensáramos en ver cómo se propaga la tensión en la entrada de esa última sección, en la enésima sección, es decir, la Bn-1, y cómo se propaga a la Bn, lo que tendríamos claramente es un divisor de tensión. Un divisor de tensión que va a estar comprendido por Z1,2 y el paralelo de todo esto, de Z2 con Z1 sobre 2 también, más ZOT. Que en definitiva, si se fijan, es lo que pasaría en cualquier sección. Por eso decía yo que esta relación de tensiones se puede dar en cualquiera. ¿Por qué? Porque todas tienen las mismas condiciones de cargas y todas son la misma red en definitiva.
Por tanto, no afecta este cálculo en cualquiera de las secciones. Por tanto, tiene absoluta generalidad. Entonces, en este caso, habíamos dicho que justamente plantear cómo se propaga la tensión y la corriente nos iba a interesar. Entonces, vemos que justamente la corriente, fíjense que es muy sencillita. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es un divisor de corrientes entre IN menos 1, ¿sí? Y esta otra rama que es IN, ¿sí? Entonces tenemos que IN la vamos a poder pensar como IN menos 1, ¿sí? Por Z2 sobre Z2 más Z1 sobre 2 más ZOT. ¿Ok? En consecuencia, IN menos 1 sobre IN va a ser, fíjense que la dejo expresada de esta forma, un poco más parecida al parámetro D, ¿sí? Que como consideramos nosotros las transferencias, ¿sí? De alguna forma ponemos entrada-salida en vez de salida-entrada, por una cuestión de seguir un poco la bibliografía, ¿no? Y no cambiar las definiciones de la bibliografía. Entonces, decimos que IN menos 1 sobre IN va a ser igual a Z2 más Z1 sobre 2 más ZOT, ¿ok? Sobre Z2. Bien, esto es la relación de corrientes. Ahora lo que nos preguntamos nosotros es cómo es la relación de tensiones, Bn-1 sobre Bn, ¿ok? Y vemos que hay un divisor, que obviamente no es nada complicado, pues tenemos que hacer justamente el divisor entre Z1 sobre 2 y todo este equivalente, ¿no? Entonces, fíjense que hay una forma un poquito más sencilla de resolver eso, antes de hacer ese divisor, que es usando justamente este resultado que tenemos acá. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar, por lo que sabemos, ¿sí? Fíjense, vamos a ver en estas secciones. En la I2, ¿sí? Vemos que justamente la corriente IN-1, ¿sí? La corriente IN-1, o la corriente IN, ¿sí? Por ZOT da la BN, ¿sí? Es decir que IN por ZOT es igual a BN, ¿ok? Y del mismo modo, si nos vamos una sección más atrás, eso lo podemos ver por ejemplo en esta que hay dos secciones en cascada, si vemos que la I2, en este caso, la I2, ¿sí? A partir de acá vemos para ambos lados ZOT, por tanto, esta I2, como está definida acá, por ZOT nos da la B2, ¿sí? De la misma forma que dijimos que IN por ZOT nos da BN, es decir que IN-1 por ZOT nos da del mismo modo Bn-1. Esto quiere decir que justamente Bn-1 sobre Bn, ¿sí? El cociente de estas dos ecuaciones que son absolutamente generales, nos va a dar la misma relación que justamente que IN-1 sobre IN. Y esto es lo realmente interesante de este tipo de redes, ¿no? Que de alguna forma la relación de corrientes y la relación de tensiones es exactamente la misma. Esto es justamente por estas cuestiones de la adaptación y de la simetría, ¿no? De la impedancia característica. Es decir, fíjense que esto es bastante infrecuente en cualquier red, pero en este tipo de redes casi cualquier malla o cualquier nodo lo podemos resolver con el mismo set de ecuaciones, producto de esta particularidad de la z característica. Entonces fíjense qué sencillo que obtuvimos las dos relaciones, ¿sí? De corriente y de tensión, ¿ok? Es un poco lo que buscábamos. Es decir, nosotros lo que vamos viendo es que justamente cada sección va imponiendo un cambio, ¿sí? Un cambio en la corriente y en la tensión subsiguiente de la subsiguiente sección, que sigue siempre la misma relación que va a estar dado por ese cociente. Fíjense que ese cociente, lógicamente, dado que depende de Z1, Z2 y ZOT, en este caso, vamos a escribirlo bien claro ahí, que no sé si quedó claro, y ZOT, creo que sí quedó claro, me agarro un poquito en el borde de la tableta, me cuesta un poquito, y ZOT, lo que vemos es que justamente depende de Z1 y Z2, en definitiva, de los componentes que conforman la red simétrica. Entonces, en consecuencia, esto que observamos acá nos va a dar la pauta de que justamente a esta relación, la podemos considerar, ¿sí? como la relación, ¿sí? La relación que gobierna
la forma en que se transfiere la energía, la corriente y la tensión, ¿sí? Y en consecuencia también la potencia, porque si nosotros pensamos que justamente I n a la menos 1 por Bn a la menos 1 es igual a la potencia en la sección n menos 1, vemos que justamente Pn menos 1 sobre P, n va a ser igual justamente a Bn a la menos 1 sobre B sub n por I sub n a la menos 1 sobre I sub n, que es básicamente esta expresión que tenemos acá al cuadrado. Y lo que vamos a ver, ¿sí?, inmediatamente, es que justamente a esa relación, que es idéntica y siempre la misma, dado que justamente, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, saber cuál es la transferencia desde la sección 1 hasta la sección sub n, lo único que tenemos que hacer es poner digamos, en cascada todos estos ratios n veces, ¿sí? Entiéndase de la siguiente manera: si nosotros, por ejemplo, quisiéramos saber cuánto es Bn sobre B1, ¿sí?, lo que quiero decir es esto: Bn sobre B1, basta con que hagamos Bn sobre Bn menos 1 por Bn menos 1 sobre Bn menos 2, y así la productoria hasta llegar hasta B2, B2 sobre B1. ¿Ok? Que esto básicamente, si se fijan, es el recíproco de lo que acabamos de ver antes. Es decir, estas son las transferencias un poco como nosotros las entendemos, y esto vendría a ser una concatenación de transferencias de estas secciones elementales, ¿sí?, de estas secciones elementales que acabamos de hacer acá. Por lo tanto, tiene mucho sentido, dado que vamos a hablar de un producto, de algo que es idéntico y repetitivo, pensar justamente a Bn a la menos 1 sobre Bn, ¿sí?, en este caso, noten que es el recíproco, pero obviamente no afecta en nada. Esto un poco es como nosotros entendemos las transferencias hasta este momento, ¿sí?, salida sobre entrada, en la bibliografía que le damos, justamente porque viene de otro dominio, que es el de la ingeniería de telecomunicaciones, donde ven así las transferencias, lo han definido hace ya muchos años como esto, como E a la gamma, donde justamente, dado que todo el mundo entenderá que esto es una relación de polinomios en S, es decir, que va a ser lógicamente un número complejo, ¿sí?, una relación de un polinomio en S en el numerador, de un PDS y un QDS, ¿sí?, como no puede ser de otra manera, dado que Z1 y Z2 pueden ser lo que querramos, ¿sí?, pueden tener la complejidad que querramos. En consecuencia, esto, ¿sí?, va a ser un exponente complejo, es decir, gamma va a estar formado por una parte real y una parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, este número complejo gamma lo vamos a llamar coeficiente gamma, lo vamos a denominar constante de propagación gamma, ¿sí? Luego, la constante de propagación compleja gamma va a tener una parte que va a ser la parte real, que va a ser la responsable de la atenuación, y va a tener una parte imaginaria que va a ser la responsable de la rotación de fase. Nada nuevo, esto es bastante razonable. Es decir, tenemos dos fasores, ¿sí?, básicamente tenemos dos fasores. Luego, lo que vamos a ir viendo que cada fasor, al atravesar cada una de las secciones, va a tener una determinada atenuación que va a estar dada por alfa. Es decir, cada sección le va a introducir una atenuación dada por alfa y le va a producir una rotación de fase a ese fasor, es decir, un cambio de la fase relativa dado por beta, ¿sí? Lo cual podemos ver que al cabo de n secciones, lo que nos vamos a encontrar cuando pensemos, como dijimos en este caso, a B1 sobre B sub n, nos vamos a encontrar a que justamente esto va a estar dado, muy sencillamente, a E a la n de la cantidad de secciones que consideremos por gamma, ¿sí? Por lo tanto, básicamente vamos a considerar la transferencia de un fasor, en este caso hablamos de un fasor concretamente, ¿sí?, como una atenuación dado por n veces por la constante de atenuación, y
una rotación de fase dado por n veces la constante de fase. Es decir, que la constante de atenuación, ¿sí? La constante de atenuación, entonces lo que va a indicar esta constante de atenuación alfa son los Neper por sección que yo voy a tener involucrados en una constante compleja de propagación. Y la constante beta va a indicar los radianes o grados. Es decir, que nosotros sabemos que Bn a la menos 1 sobre Bn va a ser igual a E a la gamma. Esto es igual a E a la alfa más J beta. Esto lo podemos pensar como E a la alfa por E a la J beta. Y en este caso, fíjense que lo que tenemos acá es una representación donde podemos pensar que esto va a ser el módulo y esto va a ser el argumento de un número complejo. Es decir, es una representación polar, ¿sí? Donde esto es estrictamente el módulo, ¿sí? Entonces, si nosotros calculamos el logaritmo natural del módulo, ¿sí? Es decir, si nosotros nos quedamos ahora con justamente el módulo de este ratio que tenemos acá, es decir, si calculamos el módulo de b a la n menos 1 sobre bn, ¿sí? Podemos decir que esto va a ser igual a e a la alfa. Y en consecuencia, ¿sí? Podemos decir que alfa va a ser igual al logaritmo natural de ¿qué cosa? Del módulo de bn a la menos 1 sobre bn. ¿Ok? Esto es un poco la forma de interpretar justamente la constante de atenuación. Fijémonos que cuando nosotros teníamos una relación de tensiones, ya sea de esta forma, directa o inversa, como se representa en este dominio, ¿sí? Nosotros teníamos que justamente alfa, como acabamos de decir, se mide en Neper, pero cuando nosotros pensábamos a alfa en dB, ¿sí? Lo que hacíamos básicamente era pensar que al ratio, ¿sí? Le hacíamos justamente 20 logaritmo de qué cosa? De bn a la menos 1 sobre bn. Es decir que la relación entre Nepers y dB seguramente va a obedecer a una relación lineal, como podemos ver si justamente pensamos. Entonces, si sabemos que si queremos encontrar la relación entre lo que equivale a un Neper y los dB, basta que justamente veamos cuánto equivale un Neper y vemos que justamente un Neper es equivalente a E a la 1. Es decir, E a la 1, justamente esto medido en Neper, ¿sí? Es equivalente a una determinada relación del módulo, ¿sí? Por lo tanto, si yo reemplazo esta relación de módulo que me implica un cambio de un Neper y la meto en una relación de dB, lo que puedo ver es justamente cuántos dB equivale un cambio de un Neper. Entonces, lo que puedo saber es que cuántos dB por Neper, ¿sí? Cuántos dB equivalen un Neper. Y esto lo puedo ver justamente como el 20 logaritmo de justamente lo que equivale, la relación que equivale a un Neper, ¿sí? Esto recordemos que es bn a la menos 1 sobre b sub n. ¿Ok? Por lo tanto, si yo reemplazo esto aquí adentro, ¿sí? Nos va a dar, ¿sí? La constante de relación que va a decir cuántos dB por Neper tengo, ¿sí? Y esto es un numerito 8,69 dB por Neper, que surge a ser justamente 20 logaritmos de la base de los logaritmos naturales e a la 1. ¿Ok? Entonces es un numerito que va a convenir que lo recuerden, ¿sí? Lo vamos a manejar, pues justamente las atenuaciones ahora ya no van a estar más en dB, y si tenemos requerimientos en dB y no la relación que tiene la fase, ¿sí? Lo que voy a tener que ver es entonces el detalle de la constante de propagación gamma. Vamos a tener que manejar esta equivalencia, esta proporcionalidad, ¿sí?
y esto va a ser directamente igual a beta, dado que ya lo habíamos expresado en relación polar, ¿sí? Vemos que justamente la fase es justamente beta, o podemos pensar que j el argumento es j beta, ¿sí? Pero da igual, ¿sí? Nos sacamos al j del medio y directamente vemos que en este caso no hay ninguna equivalencia porque estamos acostumbrados a medirlo también en radianes. Entonces un cambio de fase, ¿sí?, va a estar dado directamente por beta, que recuerden que va a ser la cantidad de radianes que va a introducir cada sección, ¿okay? Entonces esta es la otra relación que voy a necesitar, ¿sí? Beta igual a el argumento de ese número complejo. Lo último que teníamos por decir era que justamente como habíamos dado que la potencia de n a la menos 1 sobre Pn, lógicamente, va a tener que ser, como habíamos dicho, Bn a la menos 1 sobre Bn por In a la menos 1 sobre In. Y esto, por las definiciones que hicimos arriba, va a ser, lógicamente, igual a E a la 2 y nuestra constante de propagación gamma. ¿Ok? Esto también es importante, lo vamos a reusar más adelante. Entonces, fíjense que hasta ahora hablamos de las redes iterativas y definimos una sola magnitud compleja, que es gamma, que nos va a relacionar, ¿sí?, la forma en que se propagan tensiones y corrientes, incluso potencia, ¿sí? Porque justamente la potencia ya vimos que va a estar dada por la relación 2 gamma. Es decir, que si queremos ver cómo se propaga la potencia a lo largo de n secciones, lo único que vamos a tener que saber es cuántas secciones vamos a apilar, porque ya sabemos que la potencia desde 1 hasta n secciones después va a ser E a la 2 veces, ¿sí?, gamma por la cantidad de secciones. ¿Okay? Entonces esa va a ser la potencia que va a llegar a la carga, y eso es un número muy sencillito que depende solamente de un parámetro. Recuerden que esta facilidad en los cálculos depende fuertemente del diseño de una red iterativa, es decir, de una red adaptada, donde cada sección es idéntica, simétrica en consecuencia, y en consecuencia no, es decir, simétrica es una imposición, y el hecho de cascadear muchas de esas redes nos permite facilitar muchísimo los cálculos, que es algo muy deseable a la hora de diseñar. Muy bien, esto con respecto a las redes iterativas y estas relaciones son sumamente importantes.